Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Esta mañana vamos a ver un tema, el cual muchas veces nos vemos afectados. ¿Por qué? Porque en ocasiones de repente andamos desanimados, hay muchas cosas que nos rodean, las cuales nos traen desánimo, o tal vez de repente dudamos también en ocasiones, y vamos a ver el tema de la fe. Es algo que les decía, en ocasiones andamos débiles en la fe, pareciera que no tenemos fe. Entonces, vamos a ver algo acerca de la fe en esta mañana. Vamos a abrir nuestra Biblia, allí en la carta a los Hebreos, en el capítulo 11, viene hablando de muchos ejemplos de fe. Cuando nuestro Señor Jesucristo enseñaba en su ministerio, Él siempre, ¿verdad?, reclamaba que por qué no creen en mis palabras. Simplemente, ¿verdad?, nuestro Señor Jesucristo reprochaba la falta de confianza en la palabra de Dios. Y en ocasiones, ¿verdad?, decía, si su fe fuera como el tamaño de una semilla de mostaza, Él enseñaba de esa manera, pero no porque la fe tuviera un tamaño. Hablaba de cantidad, para que comprendiéramos la magnitud, ¿verdad? Y sabemos que una semilla de mostaza es la más pequeña que pudiéramos ver, ¿verdad? Nosotros una semillita de mostaza muy apenas la alcanzamos a ver, pero no es que tenga tamaño la fe la manifestamos. Entonces, fíjense lo que dice la carta a los Hebreos en el capítulo 11, cuando da ejemplos de fe. El escritor a los Hebreos habla en el verso 7 y dice, por la fe, por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios, dice, acerca de las cosas que aún no se veían, y está hablando que para el tiempo que Dios le dijo a Noé, construye un arca, ¿verdad? Todavía no llovía en la tierra, porque para el tiempo de Noé dice que Dios regaba las plantas con un rocío y no había lluvia. No, como hoy en la actualidad, que de repente pues ya está inundado Colima, ya está inundado aquella ciudad, cualquier ciudad que podamos escuchar, que vemos que llueve y que corre el agua en las calles. En aquel tiempo, dice el escritor a los Hebreos, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, dice, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Entonces, por eso es importante ver el asunto acerca de la fe, porque dice, muchas personas actuaron, están con la seguridad de que iba a pasar algo que aún ni siquiera habían experimentado. Entonces, muchas veces nosotros perdemos la fe en que simplemente estoy enfermo, me duele mucho, ¿cuándo voy a sanar? Pues Dios tiene sus tiempos, Dios da la oportunidad a personas de sanar por procedimientos médicos, por medicamentos, pero en ocasiones las personas, aún los cristianos, nos debilitamos en la fe. Y hay muchas cosas que debilitan la fe, hay muchas cosas que afectan nuestra fe. Y en un primer punto, hay cosas que debilitan la fe, son muchas cuestiones. Y fíjense, una de las cosas que afectan la fe es el no actuar. El no actuar cuando tenemos la oportunidad. Y les decía, cuando habla de Noé, dice, aún sin ver cosas, él actuó, se puso a construir el arca. Y dice la carta de Santiago, en el capítulo 2, por eso es que Santiago escribe de esta forma y dice, y le está diciendo a los hermanos, están actuando como si no tuvieran fe, porque dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? O sea, ¿de qué le aprovecha creer
y luego no actúa, no hace. Dice, y no tiene obras, ¿podrá la fe salvarle? Nada más simplemente el creer podrá salvarle. Dice, si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de ustedes le dice, vete en paz, calentados y saciados, pero no más lo dicen, ustedes no actúan. Dice, y no le dan lo necesario, dice, las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechan? Dice, así también la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. Esto está debilitando la fe del cristiano, el no actuar. Dice, pero alguno dirá, tú tienes fe, yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. En el verso 19 dice algo fuerte, dice, ¿tú crees que Dios es uno? ¿Tú sabes bien que Dios es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo? ¿Crees en eso? Dice, sigue diciendo Santiago, también los demonios creen y tiemblan. En otras palabras, dice, no basta solamente con creer, sino que se tiene que actuar. Si sabes que Dios existe, tienes que actuar. Entonces, esa fe, ese actuar, no es que tenga un tamaño, sino que manifestemos nuestra fe. Si realmente nuestra fe es fuerte, es firme o es grande, vamos a decirlo en otras palabras. Entonces, les digo, una de las cosas que debilitan nuestra fe es el no actuar. Y es lo que está escribiendo Santiago. Si no actúan, pues están débiles en la fe, en otras palabras. También cuando llegan comentarios, ¿verdad?, de personas y esos comentarios o enseñanzas, nosotros escuchamos y hasta pueden convencernos. ¿Por qué? Porque sabemos, ¿verdad?, que algunos anuncian, dice, oye, ¿no te gustaría vivir para siempre en la tierra? ¿Por qué? Porque bíblicamente lo explican. En la Biblia dice, bienaventurados los mansos porque ellos tendrán la tierra por heredad. Y predican esas cosas y luego el problema es que mucha gente se convence. Mucha gente está convencida de que no, sí es cierto. Porque en la Biblia dice que... Pero luego vemos aquí, por eso dice Pedro, cuando había ese tipo de comentarios en aquel tiempo, en el primer siglo, Pedro está advirtiendo de estas cosas, dice en la segunda carta de Pedro, a los hermanos del primer siglo les escribe y les dice en el capítulo 3, la segunda carta de Pedro, capítulo 3, desde el versículo 1 está diciendo el apóstol Pedro, amados, esta es la segunda carta que les escribo, y en las dos despierto con exhortación, les animo vuestro limpio entendimiento, para que tengan memoria de las palabras que antes han sido dichas por los profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador, dice, dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los últimos días vendrán burladores andando en sus propias concupiscencias, propios deseos carnales, diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Dijo el Señor que iba a venir por su iglesia, que iba a venir para llevarlos, dice, porque en la casa de mi Padre hay muchas moradas, voy pues a preparar y voy a venir por ustedes, porque quiero que estén conmigo. Y para ese tiempo que Pedro está escribiendo, alrededor de 70, 80 años que habían pasado, que Pedro escribe la carta, que Cristo había sido crucificado en la cruz, había personas que decían, pues él prometió regresar, ¿dónde está la venida del Señor? No es cierto, son mentiras, y debilitaban la fe de los creyentes. Hoy en nuestros días, comentarios, enseñanzas, nos convencen y debilitan nuestra fe. Y está diciendo, ¿dónde está su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen, así como el principio de la creación. No ha cambiado nada, no ha pasado nada. Ahorita en la actualidad han pasado 2000 años de que Cristo murió en la cruz, dio la promesa de venir. Y algunos, ¿verdad? ¿Para qué? ¿Para qué ir a la iglesia? ¿Para qué
pues si ya han pasado 2000 años y no ha sucedido nada. Y esto estaba pasando poco después cuando Pedro escribe esta carta. Y dice, he escrito esta segunda carta para animarles a que con el entendimiento ustedes reafirmen, fortalezcan su fe. Porque hay muchos en sus propios pensamientos están enseñando cosas malas. Y en esta misma segunda carta de Pedro dice, ¿qué no saben que la tierra va a ser consumida por fuego? Las cosas que vemos ahorita van a ser deshechas por fuego, van a ser consumidas. Entonces, vemos que por mensajes, por comentarios, la gente está convencida. Y otras cosas que debilitan la fe pueden ser comentarios en contra de la palabra de nuestro Dios, en contra de la promesa de nuestro Dios. Cuando Dios le dijo al pueblo de Israel, te voy a guiar a un pueblo donde fluye leche y miel, yo te voy a dar la tierra prometida, eso fue lo que Dios prometió. Pero fíjense lo que sucedió cuando Moisés, ordenado por Dios, escoge 2 espías, uno de cada tribu, van a recorrer la tierra que Dios había prometido entregarles. Y esto es lo que sucedió. Por comentarios no creyeron en las promesas de Dios. Se debilitó su fe y tuvo resultados catastróficos. Números capítulo 13 está enseñando estas cosas. Fíjense lo que sucedió. En el capítulo 13 de Números, dice la palabra de nuestro Dios, versos 25 al 33. Y volvieron de recorrer la tierra al fin de 40 días. Por 40 días anduvieron estos 2 espías recorriendo las tierras de Canaán. Dice, y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades. Y dieron la información a ellos y a toda la congregación y les mostraron el fruto de la tierra. ¿Por qué? Porque dice la escritura que ellos trajeron un racimo de uvas entre 2 personas con un palo y llegan y dan el informe. Dice, y les contaron diciendo, verso 27, nosotros llegamos a la tierra la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Dice el 28, mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos ahí a los hijos de Anac. Amalek habita en Negev, y el Eteo y el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Verso 30. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, vamos luego, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podemos nosotros que ellos. Entonces Caleb dice, Dios hizo la promesa que nos iba a dar a esta tierra. Vamos. Pero dice el 31, más los varones que subieron con él dijeron, 10 espías, fueron 12. Caleb y Josué, dice que fueron los valientes, que decían, sí podemos ir. Pero las demás, de los demás tribus, 10 personas que había escogido Moisés, dice, mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. 33, también vimos ahí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a nosotros. Entonces, por los comentarios que hicieron, no es cierto que Dios ha prometido que nos iba a dar la tierra. Y aparte vimos a personas de gran estatura y no podemos contra ellos. Pero estaba Caleb, Josué, decía, sí podemos. Sabemos, ¿verdad? El resultado, ¿verdad? Que viene en el libro de Josué, que Dios derribó los muros de Jericó. Entonces, a través de Josué, ¿verdad? Guía al pueblo ahora cuando Moisés muere. Pero
vemos el resultado, los comentarios que hacen otras personas. No es cierto que Dios te va a cumplir esas promesas. Eso debilita nuestra fe. Debilita nuestra fe el no actuar, el convencernos de comentarios o enseñanzas equivocadas, el convencernos o contagiarnos de alguien que es cobarde, porque fue cobardía, por rebeldía el pueblo no entró a la tierra prometida. Y el resultado sabemos, ¿verdad? Que, bueno, como no me creíste, 40 días recorriste la tierra, 40 años vas a andar vagando en el desierto. Y de 20 años para arriba van a morir. Esa fue la sentencia de nuestro Dios. Por eso es que no entró en esos 40 años, anduvo vagando el pueblo de Israel por 40 años. Y vemos, ¿verdad? Dice el escritor a los hebreos, desde que empieza la carta a los hebreos, es una animación o una exhortación a que nosotros en nuestros días, dice en el capítulo 2, verso 1 al 3, por tanto, es necesario que con más diligencia, dice el escritor a los hebreos, con más cuidado, dice, atendamos las cosas que hemos escuchado, no sea que nos deslicemos. Y luego sigue diciendo, si antes los que no le creyeron a Dios tuvieron su castigo, ¿cómo nosotros vamos a descuidar una salvación tan grande? Entonces, Dios, habiendo hablado de muchas maneras, muchas veces, a través de los profetas, ahora nos habla a través de su Hijo. Y por eso es que es necesario que atendamos, que se fortalezca nuestra fe por creer en su palabra. Si nuestro Dios dice, tenemos que por fe fortalecer nuestra fe y pensar, confiar en que así será. Otra de las cosas que sabemos, ¿verdad? Que la fe, ¿de qué manera se fortalece nuestra fe? Dice el científico, sabemos que el ser humano siempre está buscando qué pasó, cuál es el origen de la tierra, cuál es el origen de la vida. Y una prueba de fe que nosotros nos pide nuestro Dios es algo muy grande. Y eso va a fortalecer nuestra fe. ¿Por qué? Porque simplemente el científico hace estudios que del carbón y que... Si ustedes han escuchado que el científico dice, ¿cuál es la edad de la Tierra? Dice, son 4.500 millones de años. Por los estudios del carbón, y empieza el hombre a buscar respuestas. ¿Cuál fue el origen de la vida? Pues fue una explosión, el Big Bang, y que apareció, ¿verdad? Por una explosión y se formaron los planetas y las galaxias. Eso es lo que dice el científico. Y les decía, en la edad de la Tierra, el científico dice que tiene 4.500 millones de años. La palabra de Dios, del tiempo de Jesús, antes de Jesús, transcurrieron más o menos alrededor 3.000 años. Después de que Cristo viene, sabemos que en todos los textos de la escuela dice antes de Cristo, después de Cristo. Y sabemos que estamos en el 2025, son 2025 años. Aproximadamente menos de 6.000 años, según la palabra de Dios, es la edad de la Tierra. Y esa es una prueba bien grande que tenemos en nuestros días. Confiar en lo que dicen los científicos que comprueban con sus estudios o confiar en la palabra de Dios. Por eso es que Jesús siempre reclamaba que no creían a la palabra de Dios, que no creían a lo que estaba dicho en el Antiguo Testamento. Y vemos que hoy en nuestros días es una gran prueba de fe. Y por eso es que fíjense lo que dice el escritor a los Hebreos en el capítulo 11, verso 3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Simplemente porque Dios dijo, haya planetas, haya galaxias. Por eso, por fe, nosotros entendemos que el universo fue constituido. Por eso no debemos de dudar.
Si el científico dice que tiene 4.500 millones de años, la palabra de Dios dice que Dios puso los planetas, puso la lumbrera mayor, la lumbrera menor, para que alumbrase el planeta, para que existiera el día y la noche. Por la palabra, dice, por su palabra fue constituido el universo. Y por eso les decía, es una prueba muy grande de fe. Simplemente dice el hombre, el origen del hombre. Muchos no creen que fue Adán y Eva constituido por Dios. Y les decía, si hubiera una respuesta para decirles a esas personas, ¿por qué entonces la Tierra tiene la edad de 4.500 millones de años? Le diríamos, ¿y cómo hizo Dios a Adán y Eva? ¿Los hizo bebés? No. Dios lo puede hacer todo posible. Dios pudo haber sido posible que hiciera la Tierra vieja de 4.500 millones de años si Él quiso, porque el hombre lo formó en una edad reproductiva. Al hombre y a la mujer los hizo en una edad reproductiva y les dijo, multiplíquense, llenen la tierra. Y eso es lo que muchas personas dudan. Y por eso es que el escritor de los Hebreos nos pide una fe que se fortalezca, que creamos en su palabra. Dice, entendemos simplemente que por su palabra fue constituido el universo, en el verso 3. Eso fortalece nuestra fe. Y algo, ¿verdad? Que vemos entonces, ¿qué es la fe? Esto es lo que dice cuando empieza el capítulo 15. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Estar seguro de lo que estamos esperando. No dudar nunca. Si Dios dijo que te iba a dar la tierra prometida, ¿por qué el pueblo de Israel dudó? Porque vio personas altas y las ciudades amuralladas. Por eso dudó el pueblo. Nosotros ahorita en la actualidad tenemos muchas dudas por comentarios, por cosas que suceden, muchas cosas que nos hacen dudar y debilitar nuestra fe. Pero tenemos que fortalecerla sabiendo que esperamos algo que es seguro. Dice la convicción de lo que no se ve. Así como cuando le dijo Dios a Noé, construye el arca, aún de cosas que no veía, empezó a construir. Porque se va a inundar la tierra, dice. Van a cubrir el monte más alto las aguas. Entonces, nuestra fe se fortalece en creer simplemente en la palabra de Dios. De los ejemplos de fe, nombra muchos. Y cuando Dios le dijo a Abraham, desde que Dios dice que escogió un pueblo para sí, sabemos que es nombrado a Abraham, y le dice, sal de la tierra de tus padres. Hoy en la actualidad, si a alguien le dicen, oye, quisiera que tú vayas y formes un pueblo, salte de donde vives, y diría uno, oye, voy a tener un lugar donde vivir, ¿de qué voy a vivir? Y empieza uno con las dudas. Pero Abraham simplemente le dijo a Dios, sal de tu parentela. Pero el otro detalle que no vemos es que, ¿a qué edad? Dice que a los 75 años de Abraham, en el capítulo 12, cuando leemos del verso 1 al 4, en el Génesis, dice que Dios le dijo, a los 75 años le dijo, sal de tu parentela. Y él se fue y agarró un rumbo desconocido, que Dios le iba a mostrar aquella tierra que le había prometido. Entonces, lo que fortalece nuestra fe es creer las promesas de nuestro Dios, creerle a Dios, creer en su palabra. Eso es lo que fortalece nuestra fe. Mateo en el capítulo 8, fíjese, viene un caso de las pruebas de fe que la gente mostraba en el tiempo de Jesús. En el capítulo 8, Evangelio según Mateo, dice desde el verso 5 al 10. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole, diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Pero este hombre dice, pero respondiendo el centurión, verso 8, le dijo al Señor, no soy digno que entres bajo mi techo,
Solamente di la palabra, mi criado sanará. Porque yo también soy hombre bajo autoridad, tengo bajo mis órdenes soldados. Le digo a este, ve y va. Y al otro, ven y viene. Y a mi siervo, haz esto y lo hace. En el verso 10 dice Jesús, al oírlo, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, a discípulos les dijo esto, de cierto les digo, que ni aún entre los hijos de Israel, dice, he hallado tanta fe, simplemente porque creyó en mi palabra, porque le dijo, yo voy a sanar. Digo una palabra solamente, creo en tu palabra, le dijo el centurión. Dice, este centurión sabemos que era un ciudadano romano, no era del pueblo de Dios. Entonces, vemos, ¿verdad? Que, ¿por qué Jesús reprocha la incredulidad? ¿Por qué reprocha que simplemente dice, entre mi pueblo no he hallado tanta fe como la de este hombre que es romano? Porque sabemos que los hijos de Israel, todos los hijos de Israel, cuando iban a entrar a la tierra prometida, dice en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 6, cuando le dice, vas a entrar a la tierra, la cual te prometí. Cuando entres a ella, te pido una cosa, no te olvides de tu Dios. Ámale con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, con toda tu alma. No te olvides de estas cosas. Está diciendo en el capítulo 6, desde el verso 1, está diciendo cuando iban a entrar a la tierra prometida, verso 6 en adelante, dice, y estas cosas te pido que se las enseñes a tus hijos, estando en tu casa, al acostarse, al levantarse, todo el tiempo, en todo momento le vas a enseñar a tus hijos. Por eso es que los hijos de Israel sabían de las promesas de Dios, sabían la palabra de Dios, la conocían muy bien. Que no había excusa para que dijeran, es que cómo voy a creer en las promesas de Dios. Por eso es que Jesús dice, en la casa de Israel no he visto tanta fe como la de este hombre que simplemente cree que mi palabra puede sanar a su siervo. Otro caso que sucede según los evangelios, dice en el evangelio según Marcos, dice que Jesús iba a sanar a la hija de un principal de la sinagoga que era Jairo. Pero sucede esto, que cuando van en el camino sucede esto. Capítulo 5. En el capítulo 5 del Evangelio según Marcos, verso 25 al 34. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre, había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Porque decía, en el verso 28 dice, ella pensaba, en su pensamiento tenía esto, si tan solo tocare solamente su manto, seré salva. Dice el 29, y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió que el cuerpo estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos dijeron, maestro, aquí te están apretando, te están empujando, todos te tocan. ¿Y por qué tú dices que quién me ha tocado? Dice, Jesús sintió que salió poder de él. Por eso preguntó. Dice en el verso 33, entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Eres libre del azote. Y vemos, ¿verdad?, que esta mujer en su pensamiento, ella confiaba que iba a suceder. Y por eso es que las cosas que fortalecen nuestra fe es confiar en su palabra, porque si Él prometió, así lo va a cumplir. Y pensar, siempre cuando les decía, cuando nos debilitamos en la fe, lo primero que sabemos que existe en nuestro pensamiento son pensamientos negativos. Esa es una de las cosas, ¿verdad? Hay ausencia de fe. Y lo que nos fortalece es confiar en su palabra,
pensar que así se hará. Y si manifestamos la fe, si manifestamos nuestra fe, podemos lograr grandes cosas. Muchas cosas que podemos lograr. Y cuando Jesús hablaba y enseñaba acerca, y vamos a ver esta enseñanza que Jesús da, de tener la confianza plena en la palabra de Dios, en sus promesas, dice en el Evangelio de Lucas algo que está sucediendo. Dice que había muchas cosas que hacían caer a las personas y Jesús está diciendo, ay, por de aquellos que vienen los tropiezos. ¿Verdad? Y les decía muchos comentarios que nos debilitan en nuestra fe. Y aquí están pidiendo algo los apóstoles, capítulo 17, según Lucas, Evangelio según Lucas, capítulo 17, dice en los versos 5 y 6, dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Él les contestó, si tuvieran fe como un grano de mostaza, podrían decirle a este sicómoro, desarráigate, a este árbol, desarráigate de aquí y plántate en el mar y les va a obedecer. Y las preguntas que siempre hacemos, ¿sería acaso literal creer que se iba a arrancar? Lo puede hacer posible nuestro Dios. Pero lo que sí vemos, los símbolos que vemos aquí, ¿por qué está hablando de un árbol fuerte que tiene raíces fuertes? Ahorita veíamos aquí en la ciudad de Colima los árboles hermosos que Dios ha creado. Y pensar, ¿verdad? Que dice Jesús, si le dijera a este sicómoro, desarráigate, arráncate con todo y raíces, lo va a hacer. ¿De qué está hablando en realidad el Señor? Sabemos que en la actualidad hay costumbres, hay pensamientos, hay ideas de las personas que por costumbre hacen las cosas, por creencias. Lo que está hablando Jesús, que si tú tienes fe, es posible que derribes esas costumbres, esas enseñanzas tan arraigadas que hay en las personas. Es que yo, porque mis abuelos, porque mis antepasados, así creo, y así voy a seguir creyendo. Pero la palabra de Dios tiene poder. Si la gente quiere estudiar la palabra de Dios, va a entender y va a encontrar la verdad. Los que desean encontrar la verdad, solamente existe la guía que es la Biblia. No hay ningún otro libro para buscar a Dios. Y el problema es que mucha gente se equivoca al buscar a Dios. Lo busca en otras partes. La palabra de Dios, la Biblia, es el libro que Él dejó para que le busquemos y lo encontremos. Y dice, si ustedes tuvieran fe, van a quitar todos esos argumentos. Cuando el apóstol Pablo dice, en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 10, él está enseñando, dice Pablo, quiero que sepan que nosotros, aunque andamos en la carne, no actuamos según la carne. ¿Por qué? Porque la mayoría de nosotros tenemos 7 días a la semana y tenemos que ir a trabajar, tenemos que atender las cosas de la casa. Todo es terrenal. Y dedicamos a nuestro Dios tal vez 1 hora el miércoles, 2 horas el domingo, tal vez 1 hora más en la tarde. En la semana podemos dedicar, si acaso, 10 horas de las 24 horas que tiene el día. Entonces, es más lo que estamos haciendo terrenal que lo espiritual. Y Pablo está diciendo, aunque militamos en la carne, dice, aunque vivimos en la carne, no militamos en la carne. No vivimos para la carne. Tenemos que vivir para el espíritu. Y si la palabra de Dios nos convence y estamos fortalecidos en la fe, ese poder que Dios tiene puede cambiar pensamientos. Dice, puede derribar fortalezas, argumentos. Eso es lo que está diciendo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 10, versos del 3 al 5. Podemos derribar argumentos y contra toda altivez que se levanta contra la palabra de Dios. Si tenemos fe. Al manifestar nuestra fe, podemos lograr grandes cosas. En la carta a los Romanos dice algo, ¿verdad? Que Dios es el que lo hace posible.
Romanos capítulo 12. Dice en el verso 3, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada uno, que no piense, dice, que está entre nosotros, que no tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener, sino que piense de sí mismo con cordura. Y luego dice algo, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada quien. Dios hace posible que tu fe esté firme. Dios hace posible que tengas confianza, certeza, seguridad. Dios lo hace posible en tu vida. Si atiendes su palabra, si estudias su palabra, si te alimentas espiritualmente de ella. Es el alimento espiritual. Nos alimentamos la mayor parte de cosas para beneficio físico. Para beneficio espiritual, ¿cuándo? ¿A qué horas tomamos el alimento? También debemos de tomar el alimento espiritual. Y por eso es que Pablo dice, si tú tienes el alimento espiritual, vas a derribar fortalezas, pensamientos, ¿verdad? Actitudes que se levantan contra el conocimiento de nuestro Dios. Mateo capítulo 17, dice Jesús hablando otra vez de esa fe como del tamaño de una semilla de mostaza. En el capítulo 17 está diciendo en esta ocasión, dice que le llevaban a un hombre que no le pudieron sanar sus discípulos. Y fíjense, dice ahí en el capítulo 17, en el Evangelio según Mateo, versos del 14 al 20. Cuando llegaron el gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces en agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no lo han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo, generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo les he de soportar? Tráiganmelo acá, dice el Señor. Dice el 18. Y reprendió Jesús los demonios, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. El verso 19 dice, viendo entonces los discípulos a Jesús, aparte le preguntaron, ya cuando estaban solos le dicen al Señor, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Por la falta de fe. Si tuvieran la fe como del tamaño de una mostaza, dice Jesús en esa ocasión, si le dijeran a este monte, arráncate de aquí y échate a otro lado, a esta montaña, a este monte. Y volvemos a ver ¿qué es el símbolo de la montaña? Les decía, es posible que para Dios no hay imposibles. Pero el símbolo que está representando el monte, simplemente está aquí atravesado. ¿Cómo voy a cruzar para allá? Es un gran obstáculo. Está hablando de obstáculos que nos impiden avanzar. Entonces Jesús está diciendo, cualquier obstáculo va a ser posible para ustedes si tienen fe, si su fe está firme. Y hay un ejemplo de fe que muchas veces lo hemos escuchado, ¿verdad? Cuando David derrota a un hombre. En el segundo libro de Samuel viene esta historia de David. Primer libro de Samuel, en el capítulo 17, ustedes le pueden leer en una oportunidad. Y la historia de este gigante que habla la Biblia, dice que estaban en guerra los filisteos contra el pueblo de Israel. Se formaban los ejércitos de Israel y los ejércitos de los filisteos, pero salió un hombre de gran estatura, dice, y da la estatura 6 codos y un palmo, y la estatura traducida a metros, 2,92, casi 3 metros medía este hombre. Habla la Biblia de personas que tenían estatura de este tamaño. Entonces, dice que este hombre sale y dice, ¿por qué van a pelear los ejércitos? ¿Por qué va a morir tanta gente? ¿Saben qué? Mándenme un soldado de ustedes
y yo voy a pelear contra él, y el que gane la batalla, si nosotros perdemos, vamos a ser esclavos de ustedes, pero si ustedes pierden, van a ser esclavos de nosotros. Entonces salía y amenazaba al pueblo, al ejército de Israel. Dice que por 40 días, en la mañana y en la tarde, estaba este hombre diciéndoles, ándeles, mándenme a uno que pelee contra mí, a ver si me derrota. Y es algo, ¿verdad?, que nosotros cuando leemos y si no vemos esa gran magnitud de fe que tuvo David. ¿Por qué? Porque todo el pueblo estaba atemorizado. Los soldados de Israel estaban atemorizados y decían, nadie lo va a poder vencer. Pero llega David a entregarle alimentos a sus hermanos. Dice que tenía 3 hermanos mayores que siguieron el ejército de Saúl y tenía otros 3 hermanos. Dice que era el 7º, el menor de todos, David. Y empieza a escuchar que alguien los está amenazando, los está poniendo una prueba muy grande. A ver, derrótenme. Y dice David, ¿qué este hombre, por qué está amenazando a los ejércitos de Jehová? ¿Quién es este que viene, que te atreve a hacer esas cosas? Dice que David en esa ocasión se presenta a Saúl, llega la noticia con Saúl, y es un muchacho, flacucho, y dice, oye muchacho, este hombre que está desafiando a los ejércitos de Israel, toda su vida ha sido soldado, ha sido guerrero. Y tú, un pequeño pastor, porque él venía de apacentar los rebaños de su padre Isaí. Dice que está ahí con el rey Saúl, y luego le dice Saúl, pues eres un muchacho, no tienes experiencia. Y le contesta David, mira, rey Saúl, yo cuido los rebaños de mi padre. Cuando viene un oso, atrapa a una oveja. Cuando viene un león, yo lo persigo y los arrebato de las garras del león, del oso. Y yo abro sus quijadas y los mato. Sea oso, sea león, yo los mato. ¿Por qué? Porque Dios me ayuda a hacerlo. Y este incircunciso que viene a desafiar a los ejércitos de Israel, también lo va a entregar en mi mano. Jehová lo va a entregar. Y esa era la fortaleza de David. Porque Jehová me da la fortaleza, porque es Él el que va a vencer. Porque por su palabra creo. Tengo confianza en Él. Y por eso está hablando Jesús de esos grandes obstáculos que el hombre dice, no puedo vencer. Puedes hacerlo si manifiestas tu fe. Porque para Dios todo es posible. Si manifestamos nuestra fe, podemos lograr estas cosas. Último texto, hermanos. Es un ejemplo de fe. Quizás el más grande de los ejemplos de fe. Cuando Abraham, ¿verdad?, le prometió un hijo. Sabemos la historia de Abraham y Sarai. Sarai, ella veía que no tenían familia y le dice, oye, toma mi sierva. Tuvo a Ismael primero, pero no era la promesa de Dios. Le dijo, te voy a dar un hijo legítimo a ti y a Sara, porque lo anunció estando Sara. A los 99 años engendró a Isaac, pero sucedió algo, que Dios le pide una prueba de fe, que a nosotros nunca nos va a hacer esa prueba de fe nuestro Dios, pero que lo vemos en la Biblia para que tengamos ejemplo, para que nuestra fe se fortalezca día a día, para que confiemos en su palabra. Por eso es que podemos leer estas cosas que quedaron escritas, para que nosotros de ahí tomemos fortaleza. Dice, ahí en el Génesis capítulo 22, está pasando esto. Dice que Dios, ¿verdad?, le habla a Abraham y le dice, oye, quiero que me ofrezcas a tu hijo. Al otro día se levanta Abraham y se lleva a 2 esclavos y al muchacho. Y van camino al monte que Dios le iba a mostrar. Pero está sucediendo esto cuando van hacia arriba, hacia el monte, donde Dios le pide ofrecer a su hijo. Dice en el verso 7 y 8,
Entonces habló Isaac a Abraham. Isaac aproximadamente de 15 años, más o menos, era un muchacho. Dice, entonces le dijo Isaac a Abraham, su padre, y dijo, Padre mío, le contesta Abraham, heme aquí, mi hijo. Isaac le dice, papá, aquí tenemos fuego, llevamos la leña, mas, ¿en dónde está el cordero? Vamos a ofrecer un sacrificio a Dios allá arriba al monte. Sabemos que el sacrificio, tú ofreces un cordero. Hay un sacrificio que vas a ofrecer, pero vamos para arriba, papá. Y llevamos el pedernal para el fuego. Llevamos la leña porque la llevo cargada, pero el sacrificio, ¿dónde está? ¿Dónde está el cordero, papá? Y Abraham, en su mente, Dios le había pedido esa prueba de fe. Hijo, Dios proveerá. Iba a sacrificar a Isaac, porque le dijo, ofréceme a tu hijo único, al que yo te di, según la promesa. Ofrécemelo en sacrificio. Y sigue diciendo este capítulo 22. Dice que cuando ya estaba a punto de alzar su mano, empuñó el cuchillo y el ángel de Jehová le dijo, detente, he visto tu fe, que no dudaste ni un momento, que tuviste esa confianza en que Dios te iba a librar de todas estas cosas. Les decía, a nosotros sabemos que en la actualidad nuestro Dios no nos va a pedir una prueba de fe así tan grande como se la pidió a Abraham. Pero hablando de la fe, dice, la fe, pues, la certeza de lo que se espera, de lo que no vemos, la confianza de que vamos a recibirlo. Y en todos los ejemplos de fe que viene mencionando el capítulo 11 de la carta a los Hebreos, menciona a Noé, menciona a Moisés, empieza a mencionar a muchos ejemplos de fe. En el verso 32 del capítulo 11 dice, ¿quieren que le añada más ejemplos de fe? Porque no completaría. Les dijera de David y empieza a nombrar más. Hay muchos ejemplos de fe. Y la pregunta es, ¿queremos ser añadidos a esa lista? Para que diga el Señor, estos son ejemplos de fe. Confiaron en mi palabra, se fortalecieron, no se debilitaron, aún en las adversidades, porque confiaron y fue fortalecida su fe día a día. Ojalá que nuestra fe no se debilite y que la podamos fortalecer siempre, ¿verdad? Tomando el alimento que es de su palabra, día a día. Dios les bendiga, hermanos. Gracias por su atención.